La historia de Balaam y su asna se encuentra en el libro de Números, capítulos 22 al 24, y nos ofrece un relato fascinante de intervención divina y lecciones sobre la obediencia. Esta narrativa comienza con el rey Balac de Moab, quien estaba profundamente preocupado por el avance de los israelitas hacia su territorio después de su éxodo de Egipto. Los israelitas habían conquistado a los amorreos, lo que incrementó el temor de Balac de que su propio reino también fuera destruido. Buscando desesperadamente una forma de detener a los israelitas, Balac decidió recurrir a un adivino famoso llamado Balaam, conocido por sus habilidades espirituales y la eficacia de sus bendiciones y maldiciones. Balac envió mensajeros con ricos presentes y promesas de grandes recompensas a Balaam, solicitando que maldijera a los israelitas para que su avance pudiera ser detenido. Al recibir la petición, Balaam mostró una conducta prudente al no actuar impulsivamente. Consultó a Dios sobre el asunto, buscando su dirección. Dios respondió claramente a Balaam: «No vayas con ellos ni maldigas a ese pueblo, porque es bendito». Esta respuesta divina indicaba que los israelitas estaban bajo la protección y bendición de Dios, y cualquier intento de maldecirlos sería en vano. Sin embargo, la historia toma un giro interesante cuando los mensajeros de Balac regresaron con una oferta aún mayor, prometiendo más riquezas y honores si Balaam aceptaba su petición. Atraído por la tentación de las recompensas materiales, Balaam volvió a consultar a Dios, mostrando su ambición y falta de firmeza en obedecer la primera instrucción clara de Dios. Esta segunda consulta revela una lucha interna en Balaam entre el deseo de riquezas y el deber de obedecer a Dios. Dios, en su sabiduría, permitió que Balaam fuera con los mensajeros de Balac, pero con una condición estricta: solo podría decir las palabras que él le indicara. Esta concesión divina no era una aprobación de la misión de Balaam, sino una prueba de su obediencia y un preámbulo a una intervención divina más directa que estaba por venir. Balaam emprendió su viaje hacia Moab, montado en su asna, acompañado por los dignatarios de Balac, quienes esperaban con ansias la maldición prometida sobre Israel. A medida que avanzaban, Dios se enfadó con Balaam, no por su viaje en sí, sino por la motivación oculta detrás de sus acciones, su avaricia y su intención de maldecir a un pueblo bendecido. Aunque Dios había permitido que Balaam fuera con los mensajeros, lo hizo con la clara instrucción de que solo dijera lo que él le indicara. La verdadera prueba estaba en si Balaam obedecería a Dios cuando llegara el momento crucial. Para detener a Balaam y hacerle ver la gravedad de su error, el ángel del Señor se apareció en el camino con una espada desenvainada. Sin embargo, Balaam no pudo ver al ángel. Su visión espiritual estaba nublada por su deseo de riquezas y honores. En contraste, su asna, un simple animal, pudo percibir la presencia del ángel del Señor y reaccionó con temor. Asustada, la asna se desvió del camino y se metió en un campo, intentando evitar al ángel. Balaam, sin entender la causa del comportamiento de su asna, se enfureció y la golpeó, tratando de obligarla a regresar al camino. Este patrón de comportamiento se repitió 2 veces más. En cada ocasión, el ángel del Señor se colocaba en lugares estrechos del camino, donde la asna no podía pasar sin enfrentarse al peligro. La asna, viendo al ángel, se detenía o se echaba al suelo, tratando de protegerse y, sin saberlo, protegiendo también a Balaam. En su ceguera espiritual y frustración, Balaam golpeó a su asna cada vez más fuerte, sin comprender que el animal estaba reaccionando a una presencia divina que él mismo no podía ver. En la segunda instancia, el ángel del Señor se colocó en un sendero estrecho entre 2 viñedos, con muros a ambos lados. La asna, intentando evitar al ángel, se apretó contra uno de los muros, lastimando el pie de Balaam. Enfurecido por el dolor y la obstinación aparente de su montura, Balaam volvió a golpearla. A pesar de estos signos, Balaam no pudo discernir la intervención divina que estaba ocurriendo a su alrededor. La tercera vez,
el ángel del Señor se plantó en un lugar tan estrecho que no había manera de rodearlo. Al ver al ángel frente a ellos, la asna simplemente se echó al suelo, rehusándose a avanzar. Balaam, completamente fuera de sí por la frustración, golpeó al animal una vez más con su bastón. Fue entonces cuando Dios hizo algo extraordinario. Permitió que la asna hablara. La asna, que había sido fiel a Balaam durante años, abrió su boca y preguntó con una voz clara: ¿Qué te he hecho para que me hayas golpeado estas 3 veces? Esta pregunta sorprendió a Balaam, quien respondió impulsivamente, sin darse cuenta de la rareza del evento. Dijo que estaba enojado porque la asna se había burlado de él, obstaculizando su camino y haciéndolo parecer tonto frente a los dignatarios de Balac. La asna, mostrando una sabiduría inesperada, continuó: ¿No soy yo tu asna, en la que has cabalgado desde siempre? ¿Acaso suelo hacerte esto? Con estas palabras, la asna apeló a la larga relación de confianza que había existido entre ellos. Balaam, aún desconcertado pero comenzando a darse cuenta de la gravedad de la situación, reconoció que no. La asna nunca había actuado de manera extraña antes, y este comportamiento inusual debería haber sido una señal para él. En ese momento, el Señor abrió los ojos de Balaam, permitiéndole ver lo que había estado oculto a su vista: el ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada. El ángel del Señor reprendió a Balaam por su camino perverso. ¿Por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? Yo soy el que me he interpuesto en tu camino, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me vio y se apartó de mí estas 3 veces. Si no se hubiera apartado, ciertamente ahora te habría matado a ti, y a ella la habría dejado con vida. Esta reprensión divina aclaró que la conducta de Balaam había sido inapropiada y peligrosa. Su avaricia y su intento de actuar en contra de la voluntad de Dios lo habían puesto en un camino de destrucción. Este episodio resalta varios aspectos importantes de la intervención divina y la revelación de la verdadera naturaleza de los eventos. Primero, muestra la capacidad de Dios para intervenir de manera milagrosa cuando es necesario para corregir el curso de los eventos. La capacidad de la asna para hablar es un recordatorio de que Dios puede usar cualquier medio para comunicarse con nosotros y enseñarnos lecciones valiosas. Segundo, subraya la ceguera espiritual de Balaam, quien, a pesar de ser un profeta, no pudo ver la presencia del ángel hasta que Dios abrió sus ojos. Esta ceguera contrasta con la percepción del animal, sugiriendo que incluso los más humildes pueden ser más sensibles a la voluntad de Dios que aquellos que se creen sabios. La intervención del ángel también resalta la gravedad del pecado de Balaam. Aunque había sido advertido, su corazón estaba todavía tentado por las recompensas ofrecidas por Balac. La presencia del ángel, con una espada desenvainada, simbolizaba el juicio inminente que Balaam habría enfrentado si no hubiera habido una intervención. Esta imagen de juicio es una advertencia para todos sobre las consecuencias de desviarse del camino de Dios y actuar en desobediencia. En reconocimiento de su error, Balaam se postró en el suelo y admitió su pecado. Esta humillación y arrepentimiento fueron esenciales para su redención. El ángel, habiendo corregido el curso de Balaam, le permitió continuar su viaje, pero con una advertencia clara: solo podía decir las palabras que Dios le indicara. Este mandato reafirmaba la necesidad de obediencia total y sumisión a la voluntad divina. Confrontado por el ángel del Señor, Balaam finalmente comprendió la gravedad de su situación. Al ver al ángel de pie en el camino con una espada desenvainada, Balaam se postró en el suelo, reconociendo la presencia divina y admitiendo su pecado. «He pecado», dijo Balaam, «porque no sabía que te habías puesto delante de mí en el camino. Ahora, si te parece mal, volveré». Su confesión reflejaba una mezcla de arrepentimiento y temor, ya que se dio cuenta de que había estado a punto de enfrentar un juicio divino. El ángel del Señor, sin embargo, no buscaba castigar a Balaam en ese momento, sino corregir su camino y asegurar su obediencia.
Le permitió continuar su viaje hacia Moab, pero le reiteró con firmeza: «Ve con estos hombres, pero solo dirás lo que yo te diga». Esta instrucción clara y contundente subrayaba que Balaam debía actuar exclusivamente bajo la guía de Dios, sin dejarse influir por las promesas de riquezas y honores ofrecidas por Balac. La misión de Balaam ya no era simplemente una tarea pagada, sino un mandato divino con instrucciones precisas. Balaam aceptó estas instrucciones con humildad y un renovado sentido de propósito. A partir de este momento, su actitud cambió significativamente, pasando de la desobediencia y la avaricia a la obediencia y sumisión a la voluntad divina. Este cambio en Balaam no solo reflejaba su temor a la reprensión divina, sino también un reconocimiento de la soberanía de Dios y la necesidad de alinearse con su voluntad. Continuando su viaje, Balaam llegó a Moab, donde Balac lo recibió con gran expectativa. El rey moabita estaba ansioso por ver a Balaam maldecir a los israelitas, creyendo que esta maldición garantizaría su victoria y la protección de su reino. Balac, habiendo puesto toda su esperanza en las habilidades de Balaam, lo recibió con honores y le reiteró su deseo de que maldijera al pueblo de Israel. Balaam, sin embargo, dejó claro desde el principio que su misión no era tan simple como Balac imaginaba. «He aquí, he venido a ti», dijo Balaam, «pero debo advertirte que no puedo decir nada por mi cuenta. Solo diré las palabras que Dios ponga en mi boca». Esta declaración marcó un punto de inflexión en la relación entre Balaam y Balac, estableciendo desde el principio que Balaam estaba comprometido a obedecer a Dios, independientemente de las expectativas de Balac. Balac llevó a Balaam a varios lugares estratégicos desde donde podían ver al campamento israelita. En cada uno de estos lugares, Balac esperaba que Balaam pronunciara una maldición contra los israelitas. Sin embargo, cada vez que Balaam intentaba hablar, Dios ponía palabras de bendición en su boca en lugar de maldiciones. Balaam proclamó la prosperidad, la fuerza y la protección divina sobre Israel, contrariando completamente las expectativas de Balac. La insistencia de Balaam en obedecer a Dios y solo decir lo que él le indicara mostró un cambio profundo en su carácter. Este momento en la historia de Balaam es crucial, ya que ilustra su transformación de un hombre impulsado por la avaricia a uno que reconoce y respeta la soberanía de Dios. Su sumisión a la voluntad divina, a pesar de las presiones externas y las tentaciones materiales, es un testimonio poderoso de la importancia de la obediencia y la integridad espiritual. En lugar de maldecir a Israel como Balac había solicitado, Balaam pronunció 3 bendiciones poderosas sobre el pueblo de Dios. Balac, el rey de Moab, lo llevó a 3 lugares diferentes con la esperanza de que en al menos uno de ellos, Balaam pudiera maldecir a los israelitas. Sin embargo, cada vez que Balaam se preparaba para hablar, Dios ponía palabras de bendición en su boca. Estos oráculos proclamaron la prosperidad, la fuerza y la protección divina sobre Israel, reiterando la soberanía y la fidelidad de Dios hacia su pueblo elegido. La primera bendición tuvo lugar en Bamot Baal, donde Balac y Balaam pudieron ver una parte del campamento israelita. Balaam pidió a Balac que construyera 7 altares y ofreciera un toro y un carnero en cada altar. Después de los sacrificios, Balaam se apartó para buscar la dirección de Dios. Cuando regresó, en lugar de una maldición, Balaam pronunció una bendición que declaraba: «¿Cómo maldeciré yo a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado?» Balaam proclamó que Israel era un pueblo separado, bendecido y numeroso, cuya fuerza provenía de Dios mismo. Balac, sorprendido y frustrado, recriminó a Balaam por bendecir en lugar de maldecir, pero Balaam le recordó que solo podía hablar las palabras que Dios le daba. No dispuesto a darse por vencido, Balac llevó a Balaam a otro lugar, el campo de Sofim en la cima del monte Pisga, donde nuevamente construyeron 7 altares y ofrecieron sacrificios. Una vez más, Balaam se apartó para buscar la palabra de Dios y al regresar pronunció otra bendición. «Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho y no hará, ha hablado y no lo cumplirá. Balaam proclamó que Dios había bendecido a Israel y que esa bendición no podía ser revocada. Declaró que Dios estaba con Israel, dándoles la fuerza de un búfalo, y que no había hechicería ni adivinación que pudiera prevalecer contra ellos. Esta segunda bendición reafirmó la protección divina sobre Israel y su invulnerabilidad a las maldiciones. Desesperado, Balac llevó a Balaam a un tercer lugar, la cima del monte Peor, con la esperanza de que desde allí Balaam pudiera finalmente maldecir a Israel. Siguiendo el mismo ritual, construyeron 7 altares y ofrecieron sacrificios. Balaam, ahora completamente rendido a la voluntad de Dios, no necesitó apartarse esta vez. El Espíritu de Dios vino sobre él y pronunció una tercera bendición. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, como valles que se extienden, como jardines junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Balaam proclamó la abundancia, la fertilidad y la prosperidad de Israel, comparándolos con un león poderoso que devora a sus enemigos y bebe la sangre de sus víctimas. Esta última bendición culminó en la proclamación de la victoria y la dominación de Israel sobre sus enemigos. Cada una de las bendiciones pronunciadas por Balaam no solo contradijo las expectativas de Balac, sino que también reforzó la soberanía y la fidelidad de Dios hacia Israel. A pesar de las reiteradas peticiones de Balac y las tentaciones materiales, Balaam se mantuvo fiel a las instrucciones divinas, demostrando que la voluntad de Dios no puede ser manipulada por intereses humanos. La frustración de Balac aumentó con cada bendición, hasta el punto de que su ira se desbordó. Te llamé para maldecir a mis enemigos y en cambio los has bendecido 3 veces, gritó Balac. Pero Balaam, reafirmando su compromiso con Dios, respondió: ¿No te dije que todo lo que el Señor me diga, eso debo hacer? Estas bendiciones reiteraron que la protección y la prosperidad de Israel eran inquebrantables porque provenían directamente de Dios. La historia subraya la soberanía divina, mostrando que ningún poder humano puede alterar los planes de Dios para su pueblo elegido. Balaam, a través de su obediencia y sumisión a la voluntad divina, no solo evitó una gran catástrofe para Israel, sino que también se convirtió en un instrumento de la afirmación divina de las promesas hechas a Abraham y su descendencia. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.